paciente un tema, hacemos un repaso de un tema que va a venir en el examen de Jesús a Marcos, que es un tema reiterativo, que es el auxilio de la guía y el tercer militarismo. Es un tema que viene casi siempre, ¿no? Es un tema repetitivo. Chicos, por eso vamos a volver a hacer el tema de Eusenia y también hacemos Sánchez Cerro y Oscar Raimundo Betancourt. Ya vamos. ¿Alguna consulta? No, profe. Profe, ya felicitó No, al tutor, hoy es su cumpleaños. No, señor, sobre ya la primerita, que tú, mami. ¿ya le dio su besito? Su, no le agarré su miembro superior. Bien, ¿Su micro? ¿Ah? Uy. Miembro superior derecho, mi mami, mi brazo, la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa, Dami? bien, No, bien. señor. ¿Y qué tal, profe? ¿Buen micro o no? Aquí vamos, el auxilio de gusto de la vida. Cuando ya creo que ya hemos hecho este tema. Una blanquita, una blanquita. Ya leímos este tema en la semana pasada, ya vamos a volver a repetirlo. Pero chicos, el auxilio de la vida. Augusto Peleguía gobernó 11 años y su gobierno es conocido como la patria nueva. Porque Leguía reformó el Perú, según él iba a ser del Perú un país diferente, un país nuevo, un país en el que no gobierne la oligarquía, sino Leguía pensaba gobernar ¿qué clase social? Campesinos, obreros o clase media. Con la clase, Clase media. Este fue un gobierno autoritario, sí, autoritario. Un gobierno autoritario. Leguía como presidente se metía en lo que hacía el Congreso, en lo que hacía el Poder Judicial. Y eso no debe ser, porque hay división de poderes. El Congreso es autónomo, el Poder Judicial es autónomo, sí. Pero Leguía era muy entrometido en asuntos internos del Congreso y del Poder Judicial, lo cual está mal. Lo cual está mal. Por eso se dice que era un presidente muy autoritario, muy autoritario. ¿Ya? Autoritario, y también reformista. Leguía reformó la economía y la sociedad. Con Leguía el Perú pasó a depender de qué país? De Estados Unidos, ¿correcto? Se dejó el Sí. dominio inglés y el Perú pasó a depender de Estados Unidos. Y también era un gobierno mesocrático, guapos. Una de color. Guapos, ¿por qué se llama gobierno mesocrático? ¿Ahí no hay de colores? Eso no sabía que no sirve. ¿Qué colores necesitan? No más, anaranjado y amarillo, que es lo que más se ve. Gracias. Chicos, preguntamos, ¿por qué este mesocrático? Viene el término meso, cuando se refiere meso, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a la clase media, profesionales, abogados, ingenieros, intelectuales. Y Kratos hace referencia al gobierno. Leguía iba a gobernar con la clase media y ya no con la oligarquía. Por eso, que también es un gobierno anti-oligárquico. Guapos, esa parte lo han entendido, ¿no? ¿Sí? Leguía fue un gobierno autoritario, reformista y también mesocrático, o sea, trabajaba con la clase media. Eso creo que está clarísimo. ¿Sí o no? Hable guapos. ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien, papi. Claro como el agua. Sí, guapurri. Claro como el agua del río Rima. Claro como el agua. Ya. Solo que hay una pregunta. Sí. Porque aquí los militares. Buena pregunta, os lo digo. Los militares
ellos apoyaron al gobierno, al régimen. Leguía también colocó a gente de clase media en el sector militar. ¿Sí? Leguía les daba a los militares algún beneficio económico, algún estímulo económico, financiero, ¿no? Y Leguía, por eso tenía la alerta de los militares, de los altos mandos militares, generales, coroneles, comandantes. ¿Cómo se llama? Ese. Vamos bien, chicos, ¿me entiendes o no? O sea, los militares apoyan a Leguía, ¿por qué? Porque Leguía les da cierto estímulo económico. Yo te doy dinero, te doy sueldo, vacaciones, y tú vas a apoyarme en el gobierno. Pero solamente con los altos mandos, por si acaso, solo con los altos mandos. ¿Por qué? Porque el comandante, capitán, coronel, aún no recibían, aún no eran captados, aún no eran captados por el gobierno de Leguía. También eso pasa con un país, ¿no? Muy conocido, ¿no? Sí, profe. El gobierno Pasa. le da estímulo económico a los altos mandos militares para que ellos sean leales al gobierno. Claro, y a los otros les permite robar para que se sientan cómodos y con el poder. Claro, en todo caso no miran sus actos indebidos, ilegales. Aquí en el Perú se dice, se hace una revista gorda. Economía. Bueno, como tú sabes, hay mucha dependencia de qué. Hay mucha dependencia de la banca de Estados Unidos. El Perú le pide préstamos a la banca de Estados Unidos. Y con esos préstamos, ¿qué hace Leguía, chicos? Construye obras públicas, carreteras, caminos, ¿qué más, señores? También amplía la burocracia, ampliación de la burocracia. Guapo, dime, ¿qué es burocracia? Gobierno de los escritorios. Claro, ese es su sentido etimológico, perfecto. Muy bien, pero ¿eso a qué se referencia? Ah, Los profesionales, ¿no? sí, los profesionales cuando están en cargos públicos, los empleados públicos, más bien. Correcto, hace referencia a que se amplía el número de funcionarios del gobierno, funcionarios públicos. O sea, hay más jueces, hay más congresistas, hay más alcaldes, y todos ellos de quién dependen, chicos, chicas, chiques, dependen del gobierno de Augusto B. Leguía. Claro, son de la clase media, ¿no? Supongamos que Flavio Gabriel, papi, te apellidas Torres, ¿no? ¿No, Flavio? Ya. Flavio se apellida Torres. Flavio estudió en San Marcos Derecho. Y Flavio quiere ser juez del Poder Judicial. Pero no puede. ¿Pero por qué no puede? Si no, en San Marcos Derecho es un abogado muy reputado. Es un abogado muy docto en las leyes. Pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque se apellida Torres. Sí, se apellida Torres. Si se apellida Pardo, Aspíllaga, Orregoso, Osma, está en el Poder Judicial. Claro, eso era cuando había un gobierno oligárquico aristocrático, ¿sí o no? Si Fabio se apellidara todo, Pardo, Osma, Ribagüero, Aspíllaga, Orregoso, Candamo, al toque, trabaja en el Poder Judicial, pero no, pues, se apellida Torres. Pero Leguía no ve eso, Leguía no fue, él no ve el apellido. ¿Qué es Leguía? Ve, así tiene Fabio Torres, abogado de San Marcos. ¿Quién es el juez? Yo Leguía a tu papi, te voy a apoyar. Yo Leguía a tu papi, te doy la mano, para que seas juez en el Poder Judicial. Pero Flavio, favor con favor se paga. Ay, ay, ay. Flavio, favor con favor se paga. Así como Leguía
te entregó la mano para que tú estés en el cargo de juez, tú quieres entregas a la guía, Flavio. Le El haces favor. a darme. Ese Le es un, tiene que hacer un favor, profe. claro, un favorcito de carácter, un favor de carácter judicial. Un favor judicial, Flavio. Un favor judicial. O sea, tú ayudas con una sentencia. ¿Qué dice la guía? Oye, Flavio, mira, mi primo está metido en un tema legal. Y tú eres el juez. Tú vas a ver ese asunto. Por favor, no le vas a... Clientelismo político, ¿cierto, profe? Claro, pero una sentencia que lo favorezca, ¿no? Flavio, así tú vas a darle el favor a Musa Benedetti. Chicos, ¿y eso también cómo se llama? Clientelismo político. Se llama clientelismo o clientelaje político. Clientelismo político. ¿Qué es esto? Los funcionarios públicos deben un favor a una alta autoridad y eso acaba en corrupción, tráfico de influencias, no sé, patrocinio ilegal, en fin, ¿no? Papi, eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Dos, y esto como consecuencia una terrible dependencia de la banca de Estados Unidos. Profe, eso fue lo que originó que se dieran territorio a Colombia, ¿cierto? Creció mucho la deuda externa. Estamos ajustadísimos. Por eso que la banca de Estados Unidos hace lo que quiere con el gobierno peruano. Hace lo que desea con el gobierno peruano. Muy bien, pero ahora la pregunta es, supongamos que Flavio le presta a Dami 50.000 soles. Porque Dami quiere, no sé, hacer una Un viaje, bien, Flavio, el yape lo paso. Flavio le da a Dami 50.000 soles. Pero obviamente, si Dami no puede pagar ese préstamo por alguna razón, Dami, ¿cómo se lo paga a Flavio? Flavio, como ha sido muy astuto, ¿qué cosa ha hecho? Le pidió una garantía inmueble, un terreno, una garantía mueble. Entonces, joya hacerlo. Si Dami no puede pagar el préstamo por alguna razón, ese Flavio se cobra, ejecuta la garantía, ¿no? Ejecuta, qué sé yo, la hipoteca o vende las joyas que Dami dejó en prenda. Eso se llama garantía. Papi Flavio, ¿no has entendido? Le das a Dami un préstamo, ella no puede pagar el préstamo, pero ¿cómo te cobras el préstamo? Ejecutando la garantía que te dejó la misión. Ya, en este caso de la banca de Estados Unidos, nos dio mucho dinero, muchos préstamos, y ¿cómo cobraba? ¿Quién pidió como garantía? Mira, pero te doy mucha plata, pero quiero que me des garantías. ¿Qué tal si por ahora no puedes pagar ese préstamo? ¿Cómo cobro yo el banco de Estados Unidos? ¿Con el territorio? No. ¿Cómo cobro yo el banco de Estados Unidos? Ajá, aquí va el punto, ¿no? Llegó al Perú la misión de William Cumberland. Llegó la misión de William Cumberland. ¿Quién es William Cumberland? Es un banquero de Estados Unidos. Es un banquero gringo. ¿Y qué cosa propuso William Cumberland? Mira, Perú, si por alguna razón no puedes pagar el préstamo, la banca de Estados Unidos de frente mete la mano en tus ingresos fiscales aduaneros. Eso fue lo que se planteó. Garantía de los préstamos
de los empréstitos. El fisco. Guapos, ¿qué es el fisco? El fisco son los tributos que cobra el Estado. En este caso, el fisco, no, es el fisco, no se ve bajito. Ahí está, gracias, señor. El fisco aduanero. Si el Perú no puede pagar los préstamos que le da la banca de Estados Unidos, guapos, ¿qué hace la banca de Estados Unidos? De frente mete la mano en donde, en el ingreso fiscal, o sea, en los tributos aduaneros, ¿no? Y así como se cobra. Y guapos, así como se cobra. Chicos, los bancos nunca pierden, por si acaso. Los bancos nunca pierden. Los bancos nunca pierden. Ahí también se creó el Banco Central. Bueno, el Banco de Reserva. Banco de Reserva. Era un banco emisor. Era un banco emisor. Y guapos, conclusión, había mucha dependencia financiera de la banca de Estados Unidos. Y eso, papi, es malo. Eso, guapo, es malísimo. Eso es malo de malo. Bueno, sociedad, eso ya lo sabemos. A ver, al toque nomás. El que sabe, al toque use su audio y hable. ¿Leía con qué grupo social gobernó? Con clase Porque media. Carol, ahí está, no, Carol. Con la clase media. Bien, Carol. Que estaba compuesta por profesionales, abogados, ingenieros, médicos. Carol, cuando sea doctora, Carlos, cuando sea doctora, va a ser de la clase media. Cuando sea abogada, ¿no? Adriana, cuando sea ingeniero, va a ser de la clase media. Sí. Rodrigo, cuando sea enfermero, va a ser de la clase media. Dani, Profe, la doctora, va a ser de la clase media. bien. Profe, pero dicen que clase media, no sé. Es que a mí me habían enseñado que clase media se daba por los ahorros que la persona tuviera. Por ejemplo, si una persona tiene la posibilidad de que si hay un desastre natural, no sé, y se pierde todo en el Perú, poder vivir con la misma calidad de vida por 2 años, es clase media. No, clase media es algo más. Clase media es tu nivel económico, es el tipo de trabajo que tienes, tus conocimientos, tu capacidad para información, tu capacidad para financiar viajes. O sea, clase media implica varios requisitos, ¿no? Capacidad económica, solvencia económica, Claro, académica, profesional, ¿no? claro. Lo que pasa es que a mí me habían dicho, Pero trabajas como taxista, no eres de clase media, eres un proletario. claro, pero por ejemplo, una persona que tenga una profesión y trabaje, pero que no le alcance el sueldo para llegar a fin de mes, ¿también es clase media? No, eso ya es un proletario, trabajador, asalariado. Buena, Carol. Carol, dijiste algo muy cierto, Carol. A un país, ¿qué le conviene tener mucha clase media, sí o no? Más profesionales, más ingenieros, médicos, abogados. Pero ¿sabes tú qué cosa hace que un país requiera más clase media? Escucha esto. Si el país tiene desarrollo industrial, esto obliga que el país tenga más clase media. La industria obliga que el país prepare, eduque más clase media, más ingenieros, científicos, empresarios, ¿sí o no? Papi, la industria es clave, va. La industria es clave, ojo, pero la industria, ya sea primaria, extractiva o secundaria, transformativa. Ojalá que me entiendas. Igual por sí. A ver, la idea se produjo el ascenso de la clase media.
profesionales, abogados, psicólogos también, ¿vale? Enfermeras, enfermeros, ¿no? Etc. Bien, ¿qué más saber? Y tuvo una política pro-indigenista. Ella dijo, yo apoyo a los indígenas, yo apoyo a los indígenas, yo apoyo al hombre andino, sí, yo ayudo al hombre andino. Bueno, eso lo decía de boca para afuera. Claro, pero ¿en qué se parece un político a tu ex? En lo mentiroso. Claro, ¿en qué se parece un político a tu ex? No tengo ahí. Sí. Bueno, ella tuvo una ex y su ex le mintió a ella. Al contrario, bro. Al contrario. El que miente, pues chico, miente. Y dijo la guía, yo apoyo al hombre andino, vamos a crear el Día del Indio. El Día del Indio. Vamos a crear una asociación de proteger al indio. Es el patronato de la raza indígena. También vamos a crear una oficina del Estado para que los campesinos vayan y reclamen sus derechos, cuando el Gamonar abusa de ellos. Oficina de Asuntos Indígenas. Campesino, ve a esta oficina y haz tu queja del Gamonar que usa de ti, que toma tus tierras de forma ilegal. Era algo bonito, en el papel estaba todo bonito, en el papel era chévere, ¿no? En la práctica, chicos, en la práctica eso era, prácticamente no se realizaba, se vivía. Pero esto sí fue bastante contundente. Esta siguiente medida fue contundente, chicos. Se produce la legalización de las comunidades campesinas. Eso sí fue una medida contundente. Las comunidades campesinas tienen personería jurídica. Son reconocidas legalmente. Eso es muy importante. Bueno, pues eso, papi, eso es muy importante. Bien, pero como te dije, leí es un flotero, así como tu ex, te mete floro, te mete verso, te mete discurso, te mete narrativas nomás. Narrativa, discurso, versos, floro, ¿no? Te miente. ¿Qué pasó a Dani? ¿Qué pasó? No te emociones. Al final, ¿qué hizo Leguía? Promulgó una ley que obligaba al campesino a hacer carreteras gratis. Se entiende. Eres agresivo, ¿no? Claro. Obligaba al campesino a que haga carreteras gratis, sin sueldo. Muy bien, diga. ¿Cómo se llama esa ley, papi? Se llama Ley de Conscripción Vial. Campesino andino va a hacer carreteras de una la costa con la sierra. Está bien, chicos, no está mal, está bien, ¿sí o no? Está bien, pero lo malo está en que no les pagaban. Lo malo está en que no les pagaba. Lo malo está en que no les pagaba. Muy mal, chicos. Por eso esto, ¿cómo fue denominado? La mitad republicana. A ver, Dino, acá nomás, guapos, ¿qué cosa fue la mitad en el Imperio Incaico? El trabajo hacia el Estado, ¿no? Correcto, trabajo de las comunidades para el Estado. Papi, lo mismo, trabajo de las comunidades para el Estado obligatorio y sin sueldo. Guapos, aquí también no hay
suelo. Asqueroso. Bueno, pues ese fue el papi Augusto Rebeiro. Y también construcción de obras urbanas. Esto lo hizo en las ciudades. Por ejemplo, en Lima, ¿no? Construyó parques, y más aún, porque el Perú iba a cumplir su cumpleaños número. El Perú iba a cumplir, era prácticamente como una esclavitud, ¿no? Muy bien, Flavio, el Perú iba a cumplir sus 100 años de qué, papi. 100 años de independencia política. Correcto, 100 años de independencia política. Que Lima sea una ciudad muy bella. Que Lima sea muy bella. Sí, que Lima sea muy bella para que reciba sus 100 años. Lima, el Perú, está todavía chibolo, 100 años de independencia política. Hay que recibirla con ciudades hermosas, avenidas bonitas, ¿no? Sí, papi, somos un país bonita. Tenemos apenas 200 años de vida independiente. 200 años. Ya, muy bien. Ese fue Augusto Rebeiro. Político, bueno, acá Leguía fue mentiroso. En el campo político Leguía fue ultra, pero ultra mentiroso. ¿Qué dijo Leguía? Voy a gobernar 5 años y me voy a mi casa. Seguro, seguro, papi. No me gusta el gobierno. No soy ambiciosa. No quiero gobernar todo el tiempo. 5 años nomás en mi casa, me jubilo. Voy a descansar ya. Pero... no me gusta. Mucho estrés. Todo me estresa. Me estresa. El poder político me estresa. ¿Ah? Sí, eso es lo que dijo al inicio. Primero, Leguía promulgó la Constitución Política de 1920, en la cual justamente había un artículo que decía así, ¿no? El presidente va a gobernar 5 años y nada más. Y no hay reelección presidencial. Eso estaba aquí en la Constitución. 5 años de mandato presidencial y luego a su casa. No hay reelección. La carta Magna era clara. No había reelección presidencial. Está bien, dijo Leguía, está bien, un periodo suficiente, 5 años suficiente, ¿no? El poder corrompe, el poder estresa, el poder es un afrodisíaco, el poder genera adicción, ¿no? Pero eso es lo que dijo al principio, ¿no? Mira, está en la Constitución Política, pero al inicio, pero ¿qué pasó, chicos? Leguía le pidió al Congreso que reforme ese artículo. Congreso, por favor, ¿puede usted reformar ese artículo? Como el Congreso había clientela política de Leguía, como el Congreso había muchos congresistas que estaban ahí porque Leguía los apoyó, le debían a Leguía un favor, ¿sí o no? Y entonces ahí comienza lo negativo, ¿no? Se hacen reformas a la Constitución política. Mira, guapo, primera reforma, 1923. Solo se permite una sola. Solamente hay una sola. Una reelección presidencial, nada más. Dijo Leguía, está bien. Suficiente. ¿Para qué más? Está bien. Suficiente. ¿Para qué más?
y Leguía en el año 24 fue elegido presidente para un siguiente periodo. Pero le gustó el poder político. Y en el 27 pidió al Congreso que apruebe otra reforma. Otra reforma. José, papi, ¿qué cosa quiere decir, papi? Profe, quería preguntarle con respecto a que en este gobierno leía, como usted dice, hace las reformas constitucionales, ¿no? No, no, Pero el Congreso. el Congreso, ya, pero la pregunta era con respecto a que cuando termina su gobierno, ¿se da porque el Congreso lo vaca o por un golpe de Ah, por un Estado? golpe de Estado, por un golpe de Estado. Un comandante se levantó en Arequipa, luego viajó a Lima y sacó del gobierno a la Lima. Es más, ni siquiera fue así. Bueno, eso es lo que dice la historia, ¿no? Pero fue más detalloso. Leguía renunció, dejó el gobierno, o sea, primero hubo en Arequipa un levantamiento. En Arequipa se levantó su cerro. Que se vaya Leguía estaba en Lima, y el golpe fue en Arequipa. Normal. Leguía renunció, dejó en Lima a una junta militar. Leguía dijo, me voy a Panamá. Se va a Panamá. El cerro que se va a Arequipa pasó a Lima. Y era su mismo gobierno. Y pidió que Leguía, que el barco regrese. Que regrese el barco. Y ese época había telégrafo. Que regrese el barco. Si no lo hacen, lo que sale del barco, van a ir a la casa. Ya, pues si los marinos del barco hicieron que el barco regrese, estaba ya por Colombia, regresó el barco al Perú y Leguía fue a la cárcel. Fue así. Fue una cosa bien un poquito compleja, ¿no? Pizarro se levantó a Arequipa, Leguía renunció, dejó el gobierno de una junta militar en Lima. Pizarro viajó de Arequipa a Lima y él tomó el gobierno. Leguía estaba huyendo a Panamá, pero él manda que lo regrese, ¿no? Y lo meten a la cárcel. Así fue Josecito. ¿Cómo que te van a chancar? Mira, aquí van a chancar. Profe, pero cuando Leguía renuncia del crack de Estados Unidos, ¿No? cuando Leguía renuncia por lo del problema del crack en Estados Unidos. ¿Ah? Ya, claro que sí. El crack fue el año anterior, fue 29. El crack había reventado la economía de Estados Unidos y del Perú. Había protestas, había reclamos, no había dinero, ¿no? Había mucho desempleo. Sí, el crack reventó la economía peruana y Leguía tenía bastante desaprobación popular. La gente ya no lo quería, ya la economía se vino abajo. Y ese contexto favoreció al golpe de Estado. También había mucha corrupción, había escándalos de corrupción. También eso ayudó a que Leguía entre en desgracia. A ver si así fue. O sea, profe, ¿cómo que el problema del crack? ¿Cómo así del estupefaciente? ¿Vas a empezar como? O sea, el problema del crack, ¿qué es eso? Yo no sabía. No, guapa. No, crack, no. Ah, el jueves negro, ya entendí. Yo dije, ¿qué pasó? Oye, no baja eso. No, guapa. Crack, C-R-A-C, crack, de Wall Street. Ahora si hicimos crack, C-R-A-C-K, y así se refiere, ¿no? Se refiere a la cocaína solidificada. Es una cosa. Chicos, año 27, señores. Aquí ya le pidió al Congreso una reformita más. Y aquí pues se establece una reelección presidencial indefinida. Ya, por el día pidió gobernar el tiempo que quisiese, pero que no contó que la economía de Estados Unidos iba a colapsar, no contó con eso. Año 29 viene el crack, la economía peruana sufre un golpe duro. Año 30 la gente
protesta, reclama, no hay empleo, no hay dinero, ya por el día, y encima hay corrupción, la corrupción se destapa, ¿no? Sí, en el Poder Judicial había casos de corrupción tremendos. Ya, pues, y en ese contexto aparece el golpe de Sánchez Cerro en Arequipa. Y dijo, me voy, me llega, me voy. Renuncio. Se está escapando a Panamá y el Cerro viaja de Arequipa a Lima y toma el poder. Así fue. Y vamos, ahí estamos. Conclusión, no hay que encamotarse, no hay que engolosinarse, no hay que hacerse adictos al poder político. Es malo, es muy malo. Y no miren con tu papi Fujimori, quiso gobernar 15 años y acabó mal. Tengo amigos, por haber una, por si acaso, ¿no? Una captura. ¿Y por qué Carol habla por serio? Listo, profe. Y vamos a ver un nuevo video. ¿Cómo? Ah, ya, antes de eso. Y también aparecen, ya dijimos ya, nuevos partidos políticos, señores. En el Perú Surquero se formaron nuevos partidos políticos. Eran partidos de masas. ¿Por qué de masas? Buscaban captar obreros, campesinos, también a la clase media. Querían hacer una revolución social como la de México, o mejor aún, como la de Rusia. Una revolución como la de Rusia. Ahí está el gran Víctor Raúl Aya de la Torre. Ahí nacen los izquierdistas, profe. ¿A mí? Ahí nacen los izquierdistas. Ahí nace lo que se llama la izquierda peruana. Ay, ay, ay. Fundó el APRA. Y el otro es el gran José Carlos Mariátegui. Él era abiertamente marxista. Fundó el partido socialista. Ambos querían una revolución. Tanto el APRA como Mariátegui. Pero ¿qué decía Aya? Decía lo siguiente: hagamos la unión entre quienes, unión entre trabajadores manuales. Guapo, ¿cómo que manuales? Obreros, trabajadores manuales e intelectuales, o sea, profesionales, me refiero. Y hagamos una revolución anti-imperialista, una revolución anti-imperialista. Profe, ¿qué es el imperialismo, papi? Chicos, ¿qué es el imperialismo? Habla. Cuando un país potencia domina a un país atrasado, ¿eso cómo se llama? Imperialismo. Hermoso, repito, cuando un país potencia domina a un país atrasado, ¿eso cómo se llama? Imperialismo. Esta revolución supuestamente era anti-imperialista. Y no queremos que nos domine Estados Unidos. Queremos un país independiente. En cambio, ¿qué cosa plantea Mariátegui? La unión de obreros y campesinos. ¿Para qué? Para hacer una revolución marxista. Para hacer una revolución marxista. ¿Por qué es eso? Una revolución donde los trabajadores
tomen el gobierno. Una revolución donde los trabajadores tomen el gobierno. Guapos, esto hoy día, ¿cómo se le conoce? Izquierda. Aunque más izquierda primera, entre comillas izquierda, era José Carlos Mariátegui. Profe, no entiendo eso. Cuando se dice eres izquierda, ¿a qué se refiere? A que eres medio revolucionario. A que eres revolucionario. Quieres cambiar la sociedad. Pero según los estudiosos, ahí el más radical era José Carlos Mariátegui. Y ahí también era revolucionario, pero no tan radical. Aunque al principio fue radical, era radicalísimo al principio, luego se hizo más reformista, más tranquilo, ¿no? Menos termocéfalo, o sea, menos cabeza candida. Cambio ahora sí, hay una doctora. Listo, profe. Gracias, Dami. Allá, Alila, un SAS. No, yo no sé. No, ¿qué es eso? Una rica pose. Sí, profe, es que Dylan hace animaciones bonitas. Entonces, lo quiere homenajear. Allá, ese es mi problema. Ese es mi problema. Mi lenguaje técnico, ese es mi problema. Por eso la gente no me entiende. Ya. ¡Ay, qué rico! A ver, ¿cómo salió? Bien. Profe, otra, pero más serio, más serio. Profe, puede ser uno así, pero Ahora enseñando los serio, músculos. Enseñando los músculos. Claro, como enseñando los músculos. ¡Oh, su madre! Oh, está fuerte, está tanque. Está Bien. potente, ¿eh? Es que el profe es como el vino, pe. Mientras más, usted sabe. Qué rico. Ya, profe, ahí se lo hago. El fun. Ya, por favor. Bueno, y lo demás ya lo conocen ya. Y Cerro, bueno, Leguía hizo el tratado con Colombia, donde entregamos todo, papi. Con Colombia entregamos todo. Pero todo, literal todo. Con Chile también. Sí, Flavio Salomón Lozano, con Chile tratado. Rada Cambio, Figueroa, Larraín. Profe, ¿Sí, papi? ¿me puede decir qué dice abajo de nuevos partidos políticos? No entiendo, no se entiende muy bien. Guapo, ¿sí? Que si me puede decir qué dice abajo de nuevos partidos políticos. La... ahí. Aira de la Torre, su fundador. Fundó el APRA. ¿Qué proponía el APRA? La Unión entre Trabajadores Manuales, Obreros, Intelectuales, clase media, para llevar a cabo una revolución anti-imperialista. Mariátegui fundó el Partido Socialista, que proponía una unión entre obreros y campesinos para hacer una revolución marxista, donde los trabajadores gobiernan. Correcto, diga, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Chicos, una moraleja. ¿Por qué cayó Leguía? Bueno, cayó por muchos factores. La economía estaba mal a raíz del crack de Wall Street. Ese es el caso número uno. Dos, había mucha corrupción, los escándalos
eran ya cada día más grandes, más fuertes, ¿no? Ya, pues, y había protestas sociales. ¿Por qué? Desempleo, no había dinero, ya, pues, alguien hay que echar la culpa, ¿sí o no? Alguien hay que echar la culpa, ¿no? Alguien asume la responsabilidad, y en este caso, ¿quién es? El gobierno. ¿Qué parte del Perú entregamos a Colombia? Le entregamos uno, Leticia. Le entregamos dos, el trapecio amazónico. El trapecio amazónico. Y tres, la región de Caquetá y Putumayo. Entregamos a Colombia esto de territorio. Esto. Leticia. A su madre. Caquetá y Putumayo. Esto. Y Colombia nos dio esto en compensación. El triángulo de suburbios. ¿Tan chiquito? Era de contra Chile. Sí, ¿Tipitap? sí, nos dio esto Colombia. No, le dimos a Colombia todo esto. Leticia, el precio amazónico y la región de Caquetá y Putumayo. Tremendo territorio. Colombia, otra vez. Ah, chipitap. Ante eso, Angelina. Maris, tiene que ser igual proporción, ¿no? Igual tamaño. ¿Qué pasa, José? Sí. Profe, usted dijo de que con respecto a que nosotros cedimos territorio a Colombia fue porque Estados Unidos nos obligó. Hubo una presión diplomática, hubo una presión política diplomática. Estados Unidos quería compensar a Colombia por el tema de Panamá, porque Panamá era una provincia de Colombia que se la quitó de Estados Unidos. Y para compensar a Colombia por esa pérdida, Estados Unidos obligó al Perú a que le ceda a Colombia lo que Colombia estaba pidiendo. Claro, porque necesitaban el canal de Panamá. Sí, por eso le quitó a Panamá a Colombia para hacer un canal. Su canal. Ella, pues, para que Colombia no se queje, hubo una presión. Perú, entregar entonces a Colombia. ¿Pero por qué? Entregarle. Si no, no hay financiamiento, no hay préstamos, no hay ayuda financiera. Profe, es como una especie de extorsión entre países, porque prácticamente, Son entre estados, entre países. en- Sí, sí, sí. claro, Puede ser. eso cambió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Eso es Cuando ya los países empezaron con la soberanía, ¿no? claro, correcto. Sí, es una especie de extorsión, presión, ¿no? Entre estados. Un aporte, niña Angelical Dami. ¿Niña qué? Niña Angelical Dami. Ay, ay, ay. A mí me gusta esta clase porque el profe siempre dice que estamos guapos. Entonces, Y el profe de HU. estamos feos. Por eso esta clase me sube la autoestima y la otra me la baja. Mi profe local no dice feos. El papi de Alfredo. Un beso para Alfredo. Papi de papis. Bien guapos. Y así comienza, pues. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de seguir? Todo bien, profe. A ver, tomen aire, a ver, tomen su lonchecito, no, tomen su desayuno, tomen su desayuno, o coman su pancito. Profe, mire el chat, Allá, su super pose. pues ya ven, ¿ah? Chévere. Sí. Sí, sí. Profe, ahí sale como joven, de 20. A ver, mándamelo, bueno.
vemos. Sánchez Cerro. Bueno, en el Perú había un total pandemonio, protestas, desempleo, habían huelgas, ¿no? Y había temor a que en el Perú haya, repito, había temor a que en el Perú estalle una revolución política como la de Rusia, ¿no? Una revolución de carácter medio comunista o algo comunista. Había temor a eso, y es por eso que la oligarquía, escucha esto, la oligarquía apoya a Sánchez Cerro para que él haga un golpe de Estado. Y está aquí atrás la oligarquía terrateniente. Leguía les quitó el poder político, pero no económico. Repito, eso Leguía les quitó el poder político, pero no económico. Este grupo de poder apoya a los militares para que tomen el gobierno y evite una revolución social. Hay que evitar a toda costa una revolución social. Que el Perú no cabe como Rusia, donde los obreros, trabajadores, toman el gobierno. Sí, no, esa fue la causa por la cual los militares toman el gobierno, evitar una revolución social. La oligarquía aquí va a buscar venganza. Venganza, vendetta. ¿Por qué venganza? Contra Leguía y su gente, porque Leguía nos persiguió. Es cierto, Leguía nos quitó el poder político, pero no económico. Ahora estamos de regreso al Perú. Ya que Leguía ha caído, vamos a perseguir a la gente que estuvo con Leguía, ¿no? Señores, se inicia una persecución a los leguistas. ¿Quién toma el gobierno? Un comandante. Ya saben ya. Luis Miguel. ¿El mocho? El mocho. ¿El qué? El mocho, papi. El mocho. El dedo meñique. El dedo meñique. Nada más, por eso. No te asustes. Profe, ¿y por qué un comandante? ¿Por qué no un general? Porque Leguía entre comillas, se había embolsillado a los generales, a los coroneles, ¿no? A la alta plana militar, a los altos mandos, pero los de rango medio todavía no. Por eso ese comandante fue captado por los oligarcas para que haga el golpe de Estado. Primero formó una junta militar chicos. Primero formó una junta militar, donde hizo solamente, al principio la gente lo quería, ¡viva Sánchez Cerro, lo máximo! Sánchez Cerro, eres el papi, te queremos, te amamos. Sí, la gente lo quería al principio. Luis Miguel, te amamos, muy bien. Fuera de Leguía fuera. Allá. Es un arreglo entre el gobierno peruano y la IPC. No lo mencioné. Ya, aquí estaba Perú y la IPC. Pregunta de José. ¿Qué es la IPC? Es la International Petroleum Company, empresa de Estados Unidos. Ya, ¿cuál es el tema? La IPC nos debía plata, nos debía impuestos. La IPC nos debía plata, nos debía impuestos. ¿Entiendes? Y Perú le decía, ya pues, ¿qué espera? Págame los préstamos, págame los tributos, págame los impuestos por el petróleo. ¿No hay que pague ya? ¿Quién te pague? ¿Quién decía el Perú? IPC, tú me debes. ¿Quién decía el IPC? No, te debo.
Muy bien, vamos a un tribunal arbitral que unos árbitros de París vean el caso. Bueno, pregunto, ¿qué son árbitros? Hermoso, dime, por cívica, ¿qué son árbitros? Los que buscan una solución definitiva. Ah, la El positiva. juez, ¿no? Pero es un juez que contrata las partes civiles. Repito, es un juez privado, no público, privado, que contrata las partes civiles. O también puede ser el Estado, un Estado y una parte civil. El Perú puede haber ido al Poder Judicial, pero lo que yo digo es, no, mejor que no un árbitro en París. Ahí acá hay un problema. Esos árbitros de París van a ver. Pero dice, árbitros, ¿en qué se me debe? El PC que dice, árbitros, no le debo nada al Perú. Ahí los árbitros evalúan las pruebas, evalúan los documentos, lo que dice el Perú, lo que dice el IPC, luego da una sentencia. La sentencia se llama laudo. La sentencia que dan los árbitros se llama laudo. Se llama laudo. Preguntamos, chicos, ¿en ese arbitraje quién iba a ganar? ¿El Perú o la IPC? ¿Quién tenía más documentos, medios probatorios? ¿El Perú o la IPC? El Perú. El Perú iba a ganar el arbitraje. El Perú iba a ganar, el Perú iba a ganar, tenía documentos en orden, en regla, tenía catastros, planos, IPC me debe millones. Ah, pues, pero chicos, una llamada puso fin al problema. Una llamada de Washington a Lima, que tus abogados se allanen, o sea, acepten lo que diga la IPC. Que tus abogados acepten lo que diga la IPC. Ya, pues, ¿eso fue lo que pasó? Disculpa, me equivoqué. IPC, no me debes nada. ¿Y los árbitros? Ah, ¿así es? Sí, así es. La IPC no me debe nada. Ah, ya, acá. Si Perú lo aceptó, lo dice, y la IPC da su arbitraje, su sentencia, el laudo del país, en la cual ahí escribe, según el Perú, la IPC no le debe nada. Se acabó el tema. Papi, pregunto, ¿quién ganó ese arbitraje? ¿El Perú o la IPC? Hermoso, pregunto, ¿quién ganó ese arbitraje? La IPC. Profe, ¿y la deuda? Se fue. No se llegó a cobrar. ¿Y por qué la guía hizo eso, señores? Dije, hubo una llamada de Washington. Le guía a tus abogados, acepten lo que proponga la IPC. Si no quiero, no hay préstamos. No hay financiamiento. Así es. Papi, ¿esa parte no entendía? El Perú le decía al IPC, tú me debes plata. El IPC que decía, no te debo plata, está loco tú, ¿no? Tú me debes, no te debo, ¿no? Ya, pues, ¿por qué? Por un tema de extracción de petróleo, ¿no? Vamos a parir para que lo vean los árbitros. Y el Perú que hizo, aceptó lo que dijo la IPC, pudiendo haber ganado el arbitraje. Y no, por eso Leguía era muy cuestionado. Leguía por eso era muy criticado. Hizo cosas positivas, también hizo cosas negativas, ¿no? Y una cosa negativa fue esta, ¿no? Leguía fue muy bueno, pero muy regalón, chico. Fue muy regalón con la banca de Inglaterra, de Estados Unidos, y con empresas también de Estados Unidos, ¿no? Muy regalón. Ya. Pero, profe, si seguía con el juicio, ¿pasaba algo? No. Cuando los árbitros dan una sentencia, se acabó el tema.
acabó el tema. Entiendo. Pero una sentencia, ¿no? Y vamos. Correcto, José. Al final no. Ya. Yo creo que lo amenazaron, profe. No, le dijeron, si no, si tú sigues con el arbitraje, no hay préstamo, no hay financiamiento. En el argot criminal, al régimen de la guía, ¿cómo se dice? Lo ajustaron, ¿verdad? En el argot criminal, al régimen de la guía, lo ajustaron. ¿Cómo es, compadrito? Ahora, compadre, ¿cómo es? ¿Sigue con tu arbitraje? Pierdes, ¿no? No hay préstamo, no hay financiamiento. Ella fue ajustada en el argot criminal. Delincuencia. Y vamos. Ya. Formó Sánchez Cerro un tribunal de sanción nacional, en el cual se llevó a cabo una persecución de funcionarios leguistas. Gente que Leguía había colocado en el gobierno fueron perseguidos. ¿Por qué? Por haber colaborado con Augusto de Leguía. Nada más que por eso. Algunos estaban metidos en casos de corrupción, algunos, pero no todos, ¿no? Pero en fin, fueron perseguidos inocentes y culpables. Y ahí fue perseguido también Julio César Tello por trabajar con Leguía. Fue terrible, una venganza de la oligarquía. La casa de Leguía, chicos, fue quemada, papá. La casa de Leguía fue saqueada y luego fue incendiada. Increíble. Luego se anula la ley de construcción vial. ¡Bravo, viva lo máximo los campesinos! No van a hacer carreteras gratis, chévere, te amo, papi. Luis Miguel Sánchez Cerro, te amamos. Hasta aquí está bien, ¿eh? La gente lo quería, la gente lo apreciaba. Comenzó a repartir comida a la gente desempleada. Sí, hubo reparto de alimentos a la gente desempleada. Lo máximo, Sánchez Cerro, lo máximo, te amamos, eres un papi. Hasta aquí está bien, ¿no? Pero debido a su política represiva, persiguió a los apristas, persiguió a los comunistas, persiguió a los universitarios, masacró en Caracas, en repartos obreros, llevó a cabo una feroz, una tenaz represión en todo el país. La gente lo comenzó a odiar, gente torturada, gente muerta, ¿no? Al mocho. Con los apristas, con los comunistas, sanmarquinos que protestaban, obreros que estaban en la calle desempleados, ¿no? Sí, había mucha represión. Fue un gobierno, chicos, que torturó gente, desapareció gente. Sí, hubo una feroz represión política, torturas, desaparición, ¿no? Y aquí me están copiando, aquí están emulando, están copiando a los fascistas. Aquí emulan a los gobiernos fascistas. ¿Fascistas? ¿Qué es el fascismo? El fascismo surgió en Italia, papi. ¿Quién fue su líder? Benito Mussolini, alias el Duce. Sí, el fascismo surgió en Italia y Mussolini era abiertamente contrarrevolucionario. Mussolini era abiertamente contrarrevolucionario. Repito, Mussolini era contrarrevolucionario. Y así como Sánchez Cerro, que también era contrarrevolucionario, no quería que la sociedad cambie, ¿no? Sí. Chicos, ¿qué es emular? Es copiar, ¿no es cierto? Es imitar, es copiar, imitar, ¿no? Al gobierno fascista de Benito Mussolini. Hay una influencia, no decimos
que eran como ellos, pero imitaban su forma de gobierno. No queremos revolución. Si eres papi terrible, que desaparecían. Olvídate, papi, en Chile fue terrible en 1970. Argentina fue horrible también en los 70, señores. Horrible, ¿no? La persecución política era feroz. Tarea para casa. Vean una película, pero vean la coquilla paterna. Se llama La Casa de los Espíritus. ¿Cómo era Chile en los años 70 del siglo XX? Cuando Pinochet tomó el gobierno, una persecución política brutal. ¿No? Díganlo. Bueno, al final la gente lo llevó a odiar. Lo quería, al final la gente lo llevó a odiar. Lo usó el gobierno y se formó una Junta Nacional de Gobierno, que era un gobierno provisional, que duró unos aproximadamente 8 meses. 8 meses. ¿Quién fue aquí el líder del caudillo? ¿Quién fue el gobernante? Un aceptado enemigo de la guía, David Samanez Ocampo. ¿Pero quién estaba atrás de todos ellos? La oligarquía, ¿no? Estaba moviendo los hilos del poder. Los oligarcas estaban atrás. Los oligarcas entienden las cosas ahora. Antes gobernábamos el país directamente. Sí. Antes la oligarquía estaba en el Congreso, en la presidencia, en los ministerios. Antes, ahora ya no ya. Vamos a estar atrás de los gobernantes, moviendo los hilos del poder. La oligarquía aprendió. Sí, José Luis. Una película, ahí trabaja el joven Antonio Banderas. Buena película. Pero mírala con guía paterna. Hay escenas muy violentas. Un sábado de la tarde, ¿no? Ya. Repito, los oligarcas, ¿qué entienden? No, ya no voy a gobernar directamente, porque si estoy en la presidencia, en el Congreso, en forma directa, ¿qué hago? ¿Me expongo, sí o no? ¿Me expongo? No. Voy a estar atrás. Voy a apoyar a Sánchez Cerro, voy a apoyar a Samanez Ocampo. La oligarquía aprendió eso. ¿Muy bien? Bueno, este presidente provisional hizo 2 cosas nada más. Él aplicó las recomendaciones de la misión económica quimera que Sánchez Cerro contrató y que este gobierno recibió. Las ideas de la misión económica de Edwin Quemera eran momentos tristes, papi, muerte, persecución, desempleo en el Perú, desaparecidos. ¿Y qué cosa propuso Quemera? Creen un banco de reserva, un banco central de reserva, un banco emisor, señores, y se creó el BCR, nuestro único banco emisor. Y que los bancos hagan una sola cosa nomás, que los bancos practiquen la intermediación financiera. ¿Qué es esto? Los bancos captan ahorros y dan préstamos. El banco capta ahorro y da préstamos. Papi, ¿eso cómo se llama? Intermediación financiera. ¿Ya? Y también se creó la banca de fomento. La banca de fomento eran bancos que apoyan a las empresas para que sus actividades económicas se recuperen, ¿no? Bueno, hizo eso en especial. Pero ojo, seguían las protestas, las huelgas, en Arequipa, Santa Catarina, creó un caos. Bueno, pues y también creó el Jurado Nacional de Elecciones. Con eso reformó el sistema electoral. Ya pues, como
como la cosa era cada día más grave, más complicada, la economía seguía mal, seguía en crisis, no se levantaba la economía, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor me voy, ya, que haga lo que quiera, yo me voy acá. Y convocó a elecciones generales en 1931, chicos. Papi, ¿quién postuló? Habían dos partidos muy importantes, ¿cuáles eran? El APRA. ¿Quién era su líder? El gran Víctor Raúl Haya de la Torre. Y el partido llamado Unión Revolucionaria, un partido con un tufillo fascista. Tenía como modelo al fascismo de Mussolini. Y era su líder, Luis Miguel Sánchez Cerro. Se fue del Perú odiado. Se fue del Perú, chicos, odiado. Fuera, fuera, fuera. CTM. CTM es Cuida tu Mundo. ¿CTM? CTM es Cuida tu Mundo. Allá. Por si acaso. Anda a ver. ¿Lo votaron o se fue, profe? Como el chino. En su primer momento, lo votaron fuera, fuera, anda vete a la CTM, anda vete a cuidar tu mundo. ¿Regresó o no regresó como el Pero chino con caleta? regresó, la gente en el Perú olvida, pasaron los 8 meses, la gente en el Perú olvida, y hay elecciones, y dijo, bueno, ya fui a cuidar mi mundo, ahora voy a postular a la presidencia. Chicos, tenían apoyo de la oligarquía, tenían dinero para su campaña política, había mítines y Sánchez Cerro ganó las elecciones. Porque si por algo es conocido el peruano, es porque tiene mala memoria. El peruano olvida. ¿Sí o no, Flavio? Te lo hicieron. Olvidaste y perdonaste, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no, Adriana? Te lo hicieron. Perdonaste y olvidaste. Sí, dice. ¿Qué no, Richard? Ah, ¿Te lo hicieron y perdonaste? Todavía no, estoy resentido contigo. Oye, Ah, no sabes, chicos. Ya. igual me vas a perdonar. ya parece Germa ya. Y Sánchez Cerro, pues así fue como llegó a la presidencia, pero ya en este caso es un gobierno constitucional. Es un gobierno es un gobierno ya legal, legítimo. Gobierno constitucional. Pero Sánchez Cerro, campeón, era Sánchez Cerro. No dejó su gobierno represivo, no dejó su gobierno violento. Sánchez Cerro era Sánchez Cerro. No cambió para nada su estilo de gobierno. Seguía siendo ese militar autoritario, ese militar violento, ¿no? También no cambia. No cambia. No cambia. ¿No vamos? No cambia. Peleamos. Ya, bien. Mira, y para comenzar su gobierno hizo algo terrible. Bueno, el Congreso siempre. Nuestro Congreso es otro, chicos. Nuestro Congreso es conocido porque siempre hace su clase. Hace cosas positivas. Seguro que sí. Hace cosas positivas, pero porque la gente lo reclama, la gente lo pide, no porque a ellos les nace. Pero cuando el Congreso la quiere, lo hace bien. Y siempre hace... ¿no? Por ejemplo, 1932, chicos, enero, el Congreso aprobó una ley muy controversial. Aprobó la ley de emergencia. Y esa ley, campeón, esa ley autorizaba al gobierno
una terrible persecución política. Simplemente no hay garantías para nada. No hay garantías ciudadanas. Si usted va a una huelga, el gobierno te captura y te manda a la cárcel y así se llama. No hay garantías ciudadanas. Vas a una huelga, te da un balazo, tu culpa, ¿para qué se vas a protestar? Desapareces, tema tuyo, ¿no? Chicos, el Congreso aprobó esa ley. La UR tenía en el Congreso mayoría y aprobó esa ley. El APRA se opuso, el APRA dijo que no, estaba mal, ¿no? Y fue el partido más perseguido en esos tiempos. Señores, terrible lo que hace el Congreso. Por eso, el año 32, chicos, ¿cómo se le llama? El año de la barbarie. Es el año de la barbarie. Guapos, guapas y guapes, ¿qué es barbarie? Dime. Guapes, ¿qué se entiende por barbarie, chicos? Salvajismo, Algo muy cruel, crueldad. claro. Muy bien, Carol. Conducta salvaje, Carol. Salvaje, cruel, ¿no? Terrible. Desaparecidos, muertos, ¿no? El Pizarro, por su estilo de gobierno tan autoritario, lo querían matar. Lo quisieron matar en 2 ocasiones. Y eso se entendía porque si él aplicaba la violencia, también esta les aplicaba en la cara, ¿no? Y no era que digamos nada conciliador. Y más aún con esa ley que autorizaba todo tipo de represión política, señores. Pero ¿quién estaba atrás manejando los hilos del poder, manejando los hechiceros al Congreso? La oligarquía estaba atrás. La oligarquía. La oligarquía no quiere dar la cara, no da la cara, manda a sus operadores políticos, a la gente que lo representa, sanchiceros, congresistas, ¿no? También militares. Es terrible. Y el acto, aquí el acto más brutal, Salaje fue la llamada Revolución de Trujillo. Un grupo de apristas toman en Trujillo el cuartel militar O'Donovan y proclaman como presidente a Arias de la Torre, el presidente moral. Y dicen, Gisela es un presidente ilegal, ilegítimo, es un presidente híbrido. Y buen gobierno con fraude, aunque el fraude nunca se demostró. Pero claro, los apristas han sido elegidos. Trujillo, chicos, era un foco revolucionario. Tomaban un cuartel, mataban un grupo de militares y el gobierno respondió brutalmente. El gobierno bombardeó, señores, Trujillo. La ciudad fue atacada con aviones, fue bombardeada. Luego el ejército captura a los montón de apristas y los fusilan en Chan, en ese complejo arqueológico. Chicos, fue terrible. Se resume aproximadamente 2.000 fallecidos. Eran apristas y también eran obreros que trabajaban en los cañaverales. Y de los trabajadores de haciendas azucareras. Ellos ahí se levantaron contra el gobierno. Pero la represión fue brutal, chicos. 2.000 muertos en Trujillo, en Chan. Y es más, que se comenta que los soldados iban casa por casa, ¿para qué? Para capturar a los apristas escondidos. Fue, ojo, fue el hecho, chicos, más violento, más brutal en el año 32, entre muchas cosas que ocurrieron. En fin, ¿qué más? ¿Qué más sucede en ese periodo? Allá. También se crea la banca de fomento. Esta banca, ¿a quién apoya? Al empresario grande, apoya a la oligarquía. Banca que apoya a los oligarcas, azucareros en especial. También se reparte más comida. Creación de los restaurantes populares.
¿Para qué, campeón? ¿Para qué? Para darle comida a los desempleados. Papi, eso se llama populismo, ¿no? Populismo. Populismo. Se llama eso populismo. Y la guerra con Colombia era un hecho. Sánchez Cerro quería recuperar Colombia, Leticia, el resto amazónico, lo que está con Tucumán, lo quería recuperar. Por eso la guerra era un hecho. Pero antes de eso, el presidente promulgó la Constitución Política de 1933. Promulgó, señores, otra carta magna, donde el Congreso tenía más poder que el presidente. El Congreso no podía ser disuelto y sí podía vacar al presidente si lo quería. O sea, el Congreso vaca al presidente, el presidente no puede cerrar el Congreso. Tenía, chicos, más poder el Congreso. ¿Ya? Muy bien. Y la guerra con Colombia, papi, era un hecho. Es más, ella había comenzado ya, era por Leticia, el trapecio amazónico y la región de Capital y Putumayo. Papi, la guerra era un hecho. Guapo, la guerra era un hecho. ¿Iba a estallar? No, ya había estallado ya, sino que se iba a agudizar ese conflicto. ¿Saben qué cosa dice? Vamos a enviar a Colombia 30.000 soldados para que recuperen esas provincias que estaban en litigio, Leticia, el trapecio amazónico y qué más, el campo Tumayo. Esta guerra la ganamos sí o sí, pero chicos, era mitad. Si el gobierno perdía esta guerra, seguro en el Perú estallaba una revolución comunista. Y si ganaba la guerra, el Perú se iba para arriba. ¡Viva Sánchez Cerro! Era 50-50. Si ganábamos, el presidente lo van a amar en todo el Perú. Pero si pierde la guerra, se pierde plata, vidas humanas. La revolución es un hecho. La oligarquía que estaba atrás dice: no quiero eso. Me juego mucho. Hay mucho en juego, chicos. Ojalá que un rayo le caiga a Sánchez Cerro. Ojalá. Guapos, ¿qué pasó? Le cayó una bala. ¿Qué coincidencia, ¿no? Querían que se acabe ese gobierno. Ojalá que le caiga un rayo, ¿no? Porque no queremos una guerra. Le cayó una bala, ¿no? ¿De quién? De supuestamente un aprista, ¿no? Mendoza Leiva. Y según la Constitución Política, no había vicepresidentes. Si ocurre ese caso del presidente, hay nuevas elecciones presidenciales. El Congreso debía hacer eso, nuevas elecciones. Pero papi, si este señor murió, ¿quién podía asumir la presidencia? ¿Es la presión? ¿La oligarquía? No, el APRA no. Son radicales, son revolucionarios. El APRA no. ¿Sabes qué? El Congreso elige un presidente. El Congreso elige un presidente a un tal Óscar Raimundo Benavides. Benavides era un conocido, estaba muy ligado a la oligarquía. Sí, el Congreso peruano eligió presidente a Benavides, que estaba muy ligado a la oligarquía. Y con Benavides terminó el tercer militarismo. En cambio, ahí está. Y guapos. Chicos, esto viene mucho en el de las Marcos, ¿no? Por eso lo estamos repitiendo. Pero vamos. Respuesta, papi. Clavis. 1. ¿Cuál fue la consecuencia económica directa de la política de endeudamiento externo durante el oncenio? Se incrementó la deuda pública o deuda externa.
Bien guapo, 1,6. 2. Más que las características económicas del oncenio, económicas, había mucha dependencia de quién. ¿De quién dependíamos? ¿Del capital de Estados Unidos? Pues no es correcto. Desarrollo de infraestructura gracias al dinero de los, ¿no? Si en el Perú había carreteras, caminos, o sea, infraestructura es con préstamos, no con las exportaciones, no con las ganancias de las exportaciones. Se construyen caminos e infraestructura con préstamos. Eso es falso. Las aduanas pasan a ser manejadas por quién? Por la banca de Estados Unidos. ¿Correcto la 3? La oligarquía maneja las tierras con leguía, pero no tiene poder político, pero sí conserva sus tierras. 4, verdad. 1, letra E de estrella, papi. La oligarquía maneja las tierras, pero ya no maneja el poder político. Y el Perú se endeuda con la banca extranjera. 2, estrella, 1, 3 y 4. Número 3. ¿Cómo se define al régimen de Leguía, papi? Habla. ¿Cómo se define al régimen de Leguía? Fácil, sí. Muy bien, la patria nueva. Y con ello, y con ella quién gobernaba. Papi, con ella quién gobernó. Correcto, diga, la clase media urbana. Número 4. ¿Por qué la clase media apoyó a Leguía? ¿Cuál fue la causa, el motivo por el cual la clase media apoyase a Leguía? ¿Por qué la clase media apoyó a Leguía? Claro, era su oportunidad para crecer económicamente, para expandirse económicamente. ¿Cuánto por la letra? C. 5. Leguía cómo gobernó el Perú durante el oncenio, papi. Habla. Muy bien, hermoso, muy bien, Adriana. Perdón, hermoso, muy bien, ¿no? Era un presidente autoritario, ¿no? Pero 5, no, 5C. Está bien, sí, 5C. Era un régimen autoritario, ¿no? O si no, que llaman así, autocrático. 6. Vamos a ver. 6. Letra, muy bien. Dylan, muy bien. Dylan Metatigre, muy bien. 6 con C de casa. Número 7. ¿Qué cosa planteaba José Carlos Mariátegui en el Perú? ¿Qué cosa planteaba José Carlos Mariátegui en el Perú? Según él, en el Perú, ¿qué se debía hacer? Según Mariátegui. Una revolución de tipo marxista en la cual los trabajadores tomen el gobierno. Eso planteó Mariátegui, una revolución de tipo marxista. Pero obviamente adaptado a la realidad andina. 7 con 6. Número 8. El régimen de Leguía impulsó una serie de reformas que transformaron profundamente el Estado peruano. Esas transformaciones se vieron reflejadas en varios ámbitos: economía, relaciones internacionales, especialmente la apertura hacia nuevas corrientes ideológicas. En base al respecto anterior, indique cuáles son los enunciados correctos. 8. Correcto. El aprismo, ¿qué cosa aprendió? Una revolución antiimperialista. Correcto. Claro, las ideas de Mariátegui traen como consecuencia que se forme el Partido Comunista del Perú. No correcto. Leguía era reformista,
no era conservador. Leguía era reformista, no era conservador. Repito, Leguía era reformista y no era conservador. La tesis es falsa. El Estado impulsó el anarquismo, las huelgas no. Falso. 8 letra A, muy bien, dila, Tatire. 8 letra A de amigo. Número 9. Mira, Tatire. Mira, A. Sí, guapo, 9 letra A. Muy bien, mira. A 10 también lo ha hecho Lila. Militares, chicos, gobierno autoritario, represivo, para que se mantenga el orden que favorezca a la oligarquía. 10 letra de duro. Número 11. ¿Esa pregunta? La pregunta y la respuesta es lo mismo. 11 verso. Sí, sí, lo saben. Sánchez Cerro asumió el gobierno. ¿Y qué se formó, chicos? Una junta militar. Eso fue al inicio. 12 letras en el corazón. Guapo 13. Letra A de amigo. 13 A de amigo. Benavides, que fue el presidente, ¿qué hizo Benavides? Dijo, vamos a conciliar, hay que hacer una especie de conciliación, estar todos unidos. Por eso que formuló la ley de amnistía, perdón y olvido. Apristas, comunistas quedan libres, salen de las cárceles. Aquí no pasó nada, hay que perdonarnos entre todos. Apristas, socialistas, militares, perdón para todos, ¿no? Para que haya una conciliación nacional y superemos esta crisis. Eso propuso Benavides, ¿no? Cuando dio la ley de amnistía. 14 letras C de corazón. Guapos y 15 de duro. Y guapos, chao chicos, nos vemos la próxima semana, señores. ¡Ay, guapo, guapito! Mi tite. Chao, Adriana, chao, Nicole. Chao.